Les cuento cómo he dividido este encuentro. En primer lugar, como para empezar así lo más livianito, les voy a contar algunas curiosidades del Rey León. En segundo lugar, ya metiéndonos más en algo bien filosófico, algo bien del estudio de la subjetividad, vamos a ver por qué es legítimo este taller y por qué es legítimo este tipo de encuentros. Vieron que parece un circo, es decir, vamos a analizar el Rey León. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver por qué es importante esto. No es que no es menor, no es que si yo digo, bueno, armemos un taller de política, eso está buenísimo, y un taller del Rey León, no, nada, una pedorrada, no, porque ya lo vamos a ver en profundidad, pero hay estudios, ¿sí? Hay investigaciones, hay teorías que muestran la importancia de la constitución subjetiva y de los modos de subjetivación desde la primera infancia. Entonces, como les decía, primero curiosidades, después la legitimidad de este tipo de talleres, de este tipo de estudios, y después finalmente el análisis que les voy a proponer yo, que lo que pude pensar, digamos. Bien, comenzamos entonces. Análisis del Rey León, examinando los que nos metieron en la cabeza desde pequeños o examinando los buzones que nos vendieron cuando éramos pequeños y no nos dimos cuenta porque no teníamos herramientas para analizarlas. Comenzamos entonces primero así algo livianito sobre las curiosidades. Esta película, lo primero que tengo para decirles de curiosidades es que ganó 2 Oscars. Oscar a la mejor canción original y Oscar a la mejor banda sonora. Lo segundo, que esta película fue taquillerísima. El Rey León fue taquillerísimo, o sea, rompió récords. No les traje los números de cuánto vendió y eso, porque un embole, además no tenemos la concepción de los millones, no tiene ningún sentido hablar en esos términos, pero tanto la versión de 1994, que es la de dibujitos, que es la animación que vimos cuando éramos pequeños, como la versión hiperrealista, esta que salió hace poco, la versión hiperrealista horrorosa de animales realistas sin ningún tipo de expresión facial, cantando y bailando, esa también tuvo récord, ¿no? Incluso esa cosa espantosa que hicieron solamente para recaudar plata, porque no tenía ninguna otra finalidad, hacer un remake hiperrealista de esa película que ya estaba perfecta, o sea, no había que hacer otra, pero le hicieron. Es una cochinada, un mal gusto ir a ver eso al cine, perdón si alguien fue, pero se veía, daba miedo esa huevada. Pero igual así esa también batió récords. O sea, como les decía, no traje los números de la taquilla porque qué embole hablar de números, pero rompieron muchos récords, ganaron muchísima plata con la película y con todo lo que viene después de la película, las obras de teatro, los shows, el merchandising, los muñequitos, bueno, la cajita de McDonald's. Todo un éxito el Rey León, todo un éxito el Rey León. Y la otra curiosidad que les traigo, vieron que les envié por correo un PowerPoint. Bueno, ya lo pueden abrir si quieren. Ahí hay algunas imágenes para que vayamos dialogando sobre ellas. La primera es una curiosidad, que es que grupos conservadores salieron a atacar la película escandalizados porque decían que salía la palabra sex en una escena. Los creadores de la película se justificaron diciendo que en realidad era SFX, que es el símbolo de efectos especiales, donde ellos leían sex. Entonces, bueno, nada, se armó revuelo también por eso en la película. Si ya han abierto el PowerPoint que les mandé, es la imagen 3, donde está Simba ahí tirado en una roca de noche y en las estrellas se ve el sex. Y la cuarta curiosidad que tengo para contarles es que esta película, digamos que tiene unas inspiraciones algo evidentes, podríamos decir. Digamos que
Como decía Picasso, los buenos artistas crean, los grandes artistas roban. Bueno, estos fueron grandes artistas porque robaron que robaron, mira. Salió en Japón antes del Rey León, obviamente, un anime que se llamaba Kimba, el león blanco. Bueno, que después los creadores de Kimba, el león blanco, cuando vieron el Rey León, dijeron, no los denunciamos porque con los abogados que tienen Disney nos van a hacer cagar, vamos a tener que terminar pagándole nosotros a ellos. Pero la verdad que tiene unas escenas iguales, aunque hay que reconocer que la trama no es igual de la película, las tramas son distintas, pero todos los primeros momentos del inicio de la película, el león que va a ver a la leona que acaba de parir, los otros animales que festejan y que alzan al recién nacido, todo eso es igual, igual, igual. Esa es una de las referencias. La otra referencia, ya de otra índole podríamos decir, es Hamlet. Hamlet, príncipe de Dinamarca, de Shakespeare del 1600. En Hamlet, ¿qué ocurre? Está Hamlet rey y Hamlet príncipe. El hermano de Hamlet rey, que es Claudio, el tío Claudio, asesina al rey Hamlet y se casa con su esposa. Y a Hamlet, hijo, al príncipe Hamlet, le aparece el espectro del padre pidiéndole venganza. Vamos, que es lo mismo que pasa en el Rey León, ¿no? Está Scar, que mata a Mufasa, y después Simba se le aparece en las nubes Mufasa y le dice, me has olvidado. Bueno, la misma historia, pero para niñeces. Comparten, podríamos decir, el mismo mitema. Ustedes saben que el mitema es la unidad mínima, la expresión mínima más básica de un mito. Está el mito de los hermanos, que uno mata al otro. Claudio a Hamlet, Scar a Mufasa, Caín y Abel, Rómulo y Remo, ¿no? Está el mismo mitema. También, si avanzan en el PowerPoint que les envié, ahí encontrarán la imagen de Kimba, el león blanco. También aparece el mono Rafiki y el mono de Kimba, ¿no? Como siempre Occidente robando y apropiándose de todo lo no occidental. En la imagen 4 y 5. ¿Pero cuál fue lo primero? ¿El Rey León o Kimba? No, Kimba fue el primero. No, el Rey León le robó todo al otro. No, los japoneses lo habían hecho hace un montón antes. Es igual. Claro. Exactamente. Y después en la otra imagen ahí está también el tío, o sea, el otro león, que le falta un ojo en uno y en el otro tiene una cicatriz en el ojo. Bueno, casualidades de la vida. Bien, hasta acá las curiosidades de los primeros minutos del taller. Pasamos ahora al porqué del taller, a la parte más, podríamos decir, más filosófica, más del estudio de la subjetividad. ¿Cuál es la legitimidad del encuentro? ¿Por qué resulta legítimo realizar este taller? Y para eso traje algunas frases disparadoras. Vamos a comenzar primero por Esther Díaz. Esther Díaz es una filósofa argentina que en un momento ella trabajó el tema de la posmodernidad, en un momento donde estaba muy calumniado el tema, estaba muy ninguneado, la ninguneaban porque decían la posmodernidad, ay, ¿qué es eso? Trabajar el día a día, el hoy, eso no es filosofía, la filosofía estudia grandes temas, ¿no? Entonces Esther Díaz dice una gran frase que es la siguiente: no existen temas banales en filosofía, pero existen formas banales de tratar algunos temas, y el tema aparentemente más trascendente puede ser banalizado. Es decir, el tema más serio puede ser abordado de una perspectiva burda, con categorías que no nos sirven. Y del mismo modo, un tema aparentemente superficial, como puede ser el Rey León, el ano, puede ser abordado de un modo filosófico. Preciado estudia el ano y lo hace de un modo filosófico. Intratables, el programa de televisión, trabaja grandes temas serios como la justicia, la política, pero los trata de un modo burdo, con categorías
burdos, del sentido común, ¿no? Entonces, la cuestión no es el tema, sino el modo en el que se aborda un tema. Ahí Esther Díaz. Otro disparador que traje de frase es ya desde el psicoanálisis una frase de Lacan, una de las más popularizadas, que es que el inconsciente es el discurso del otro. O sea que con Lacan, a diferencia de Freud, no estamos pensando el inconsciente como algo interno de uno, vinculado en cierto sentido a las pulsiones que están a su vez vinculadas a lo biológico. No, 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 no. El inconsciente tiene que ver con discursos que hemos incorporado, que hemos hecho cuerpo. El inconsciente no es una interioridad conectada a lo biológico, sino que para trabajar con el inconsciente hay que analizar los discursos del otro, que vienen del otro y que hacen eco en uno. Hay que analizar los discursos del otro que han sido incorporados desde la más temprana infancia y también durante toda la vida. Hay otro psicoanalista que se llama René Caes, que es un psicoanalista que estudia las temáticas de grupo y las temáticas institucionales, que tiene un texto que se llama Realidad psíquica y sufrimiento en las instituciones, y dice esto: hemos tenido que admitir que la vida psíquica no está centrada exclusivamente en un inconsciente personal, que sería una especie de propiedad privada del sujeto singular. Paradójicamente, una parte de él mismo que lo afecta en su identidad y que compone su inconsciente no le pertenece en propiedad, sino a las instituciones en que él se apuntala y que se sostienen por ese apuntalamiento. O sea, René Caes lo que nos está diciendo es que el inconsciente no es una propiedad privada del sujeto. Él le va a denominar la cuarta herida narcisista. No es el inconsciente algo propio de cada quien, sino que como compartimos instituciones, compartimos un mundo social, compartimos cultura, estamos atravesados por similares modos de sujeción, parte de nuestro inconsciente es compartido, no es algo de la interioridad individual, idiosincrática de cada quien. Compartimos parte de nuestro inconsciente, circulamos por instituciones similares, recibimos muchas veces un discurso del otro similar a nivel social. Parte de nuestro inconsciente no es nuestro, sino que es de muchos y muchas, es compartido. Otras psicoanalistas que traje vinculado a esto son Rojas y Sterbach, que escribieron un libro que se llama Entre dos siglos, una lectura psicoanalítica de la posmodernidad. Y acá traigo una frase más de disparadora, que dice así: nuestra concepción del inconsciente incluye el registro vincular y el social. Si el sujeto se constituye en relación al otro, atravesado por la marca cultural, nos sería difícil sostener la noción de un inconsciente puramente relegado a lo intrapsíquico. Entendemos al inconsciente como esa alteridad, o sea, esa otredad que nos constituye y nos habita, propia y evanescente a la vez, irrepetible en su singularidad, pero sólo posible engarzada, o sea, entrelazada, enlazada, en tramas relacionales atravesados por los códigos de la cultura. O sea, tiene que ver con las frases que les mencioné recién. Si el inconsciente es el discurso del otro, ese discurso del otro no es para cada quien puramente singular. Tenemos nuestras singularidades, por supuesto, el psicoanálisis trabaja también con esas singularidades, pero no podemos negar lo común, lo particular y no solo lo singular. Hasta ahí las citas psicoanalíticas. Y por último, en esta cuestión de la legitimidad, lo que tengo que mencionarles es, ya les dije, por un lado Esther Díaz, por otro lado esta cuestión de psicoanalítica del inconsciente como discurso del otro, y ahora les voy a mencionar algunos textos, trabajos ya realizados al respecto de cómo los medios de comunicación construyen subjetividad desde la infancia. O sea, esto que les quise plantear hoy no es absolutamente original mío, sino que ya hay antecedentes, ya hay textos sobre los cuales
apoyarse, por ejemplo, ideologías y aparatos ideológicos de Estado de Althusser, para leer al Pato Donald, el más clásico de todos. También desde una perspectiva feminista, Alicia Janot, y uno de reciente aparición, que lo tengo acá, Ideologías animadas. Ya vamos a hablar sobre alguno de estos textos. Les quisiera hablar primero de Para leer al Pato Donald. Para leer al Pato Donald es un libro de 1971, fue publicado en Chile durante la presidencia de Allende. Con Pinochet el libro fue prohibido y quemado. El libro denunciaba la colonización ideológica, la invasión cultural para imponer hábitos, formas de vida, modos de consumo. Respecto a la colonización, a la temática de la colonización, en un manual de antropología de Mancusi Facio, citan estos autores a otro, que es Vallandier, donde Vallandier propone el concepto de situación colonial. La situación colonial implica la dominación de una minoría extranjera, católica, capitalista, sobre una mayoría, sobre una población mayoritaria, no católica, no capitalista, pero menor, digamos, menor en términos tecnológicos, o sea, no se pueden defender con tantas armas. Entonces, eso hace que esa minoría pueda imponerse. En ese proceso de colonización hay 3 empresas, dice Vallandier. La empresa material, que tiene que ver con la administración de la tierra. La empresa administrativa, colocar autoridades, el virreinato. Y la empresa ideológica, que es la más importante y es sobre la que tenemos que trabajar mucho, porque la empresa ideológica es la que legitima las otras, es la que posibilita las otras. La empresa ideológica es la más importante, es la que hace que los colonizados crean que son inferiores al colonizador. Es la que hace que los colonizados tomen los valores del colonizador, que crean en su superioridad. La típica frase, esto en Europa no pasa, ahora como estamos en pandemia, qué ganas de irme a Europa, como si el PBI de los demás países no se desplomara, porque solo en este país de mierda se desploma todo. No, en Europa deben estar divinos, no, allá no se desploma el PBI. Bueno, delirios que produce la colonización. Una pequeña aclaración, una cosa es el colonialismo y otra cosa es la colonialidad, digamos. O sea, una cosa es el colonialismo, Colón, ¿no? esa primera colonización, y otra cosa es la colonialidad o el neocolonialismo, a veces le llaman también, que tiene que ver con, por ejemplo, el FMI hoy. O sea, hoy los programas que vemos, ¿no? Qué sé yo, muchos vienen de televisión estadounidense. El FMI toma decisiones sobre nuestro país. Vemos un video en YouTube y dice no disponible en tu zona. O sea, todo eso son formas de colonialidad del poder, ¿no? Son formas más sutiles en las que sigue operando, aunque tengamos presidente y lo elijamos nosotros, igual aparece el FMI detrás manejando o tratando de manejar la economía. Entonces continúa el colonialismo a través de esta colonialidad, pero lo más importante, que es a nivel de la subjetividad, que es como trabajo yo, que me dedico a la psicología y a analizar estos temas, es que continúa la colonialidad a nivel ideológico, continúa ese colonialismo, mejor dicho, a nivel ideológico, aún en nuestro tiempo. Les decía entonces que en 1971 aparece este libro Para leer al Pato Donald en pleno auge de Allende, pero miren qué pasó en Estados Unidos. Recién en 2019 se publica por primera vez en Estados Unidos el libro. ¿Por qué? Si hablar de dibujitos es una pelotudez, si hablar de dibujitos animados no es trascendente, ¿por qué recién en 2019 se publica por primera vez en Estados Unidos este libro? ¿Por qué? Bueno, inicialmente, les cuento la historia, las editoriales de Estados Unidos no se animaban a publicarlo por temor a una demanda de Disney. En 1975 una editorial lo imprime en Inglaterra y lo lleva a Estados Unidos. Pero al llegar a Nueva York,
La aduana los incautó por sospecha de copia pirata, ya que el libro reproduce partes, fragmentos de las historietas de Disney sin su permiso, sin su consentimiento. Entonces por eso las incautaron como piratería. Pero finalmente liberaron 1500 de esas 4000 ejemplares y desde allí nunca más se editó. Nunca más se editó, nadie trató de publicarlo por miedo a las denuncias. Hasta 2019 donde se pudo publicar. O sea, si estuvo tan censurado 2019 y estamos hablando que es un libro del 71, ¿por qué será, no? ¿Por qué será? Les traje también unas citas de este libro para leer al Pato Donald, para que vean por qué será que lo censuraron. Dice el libro: según las ideas de la derecha, las publicaciones de Disney son universalmente aceptadas como entretenimiento, valor lúdico que corresponde a pautas permanentes de la naturaleza humana y que por lo tanto se sobreponen a las contradicciones sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Disney no sería susceptible de ser puesto en tela de juicio, porque es entretenimiento universal, natural, para todos. No está ideologizado en teoría. Entonces, criticarlo, ¿qué hace alguien criticando eso? ¿Por qué se pone a criticar algo que es para niños? Bueno, pero ¿qué pasa? Con este libro, para leer al Pato Donald, eso que aparece como indiscutible, eso que aparece como neutro, se pone en duda, se pone en cuestión. Se cuestiona al decir que la ideología burguesa se reproduce a través de los personajes de Disney. Disney construye una identidad cultural a escala global, universalizando y haciendo pasar como neutro, como natural, los valores de la mayor potencia del mundo. Para pensar en nuestro contexto, algo relativamente reciente que ocurrió y que no es ni inocente ni casual, es que Cablevisión, por ejemplo, no quería incluir en su grilla de programas de televisión, de canales de televisión, a Paca Paca. No quería incluir a Paca Paca en la programación. ¿Por qué será? Estamos hablando de dibujitos, ¿no? Ahí está la lucha cultural, la batalla cultural, la disputa en esos términos. Se trata de disputas de sentido, de batallas culturales. Al pensar que las producciones de Disney no tienen nada que ver con lo político y con el capitalismo, se está tratando y concibiendo al niño como un ser apolítico. Pero esa noción del niño como ser apolítico es una construcción histórica también. El adulto contemporáneo es quien produce a ese niño apolítico, a ese infante, infans, que la etimología significa que no habla, sin palabras, sin voz. Eso es el infans, el que no habla. La infancia es una producción de la modernidad. El psicoanálisis tuvo mucho que ver en la producción de esa infancia. En la Edad Media el niño no era lo que era el niño de la modernidad. En la Edad Media el niño era un adulto pequeño, trabajaba a la par del adulto. El adulto moderno es el que produce esa infancia y es también quien idealiza esa infancia como un momento soñado de la vida, que no lo es, porque algo que dijo muy acertadamente Freud es que la neurosis es infantil. Los niños son neuróticos y además los niños son perversos polimorfos y hacen daño a otros niños. El bullying, ¿qué es sino eso? El sadismo de las niñeces. Pero bueno, al margen de eso, cito una cosita más del Pato Donald. Dice así para leer al Pato Donald: la literatura que el adulto crea para el niño contiene la ideología y los valores del adulto, anulando así el conflicto generacional. Esto miren cómo va a aparecer en la película del Rey León. La literatura que el adulto crea para el niño contiene la ideología y los valores del adulto, anulando así el conflicto generacional. O sea, las posibilidades de cambio significativo de los valores imperantes queda anulada. Y dicen una cosa más, los autores de Para leer al Pato Donald, que es que como Disney se presenta como algo tan hermoso, puro, fresco, popular,
Criticarlo, ¿en qué lugar lo deja uno? Analizarlo, ponerse a atacar, analizar, criticar a Disney. Uno queda como un inmoral analizando eso, mientras que Disney es puro, blanco, casto. Uno queda como una persona complicada y enredada. ¿Qué andás analizando eso que es para niños? Mientras que Disney es abierto y franco. Uno es elitista, sofisticado, demasiado academicista, mientras que Disney es popular, es para todos y todas y todes. Uno queda como un agitador político, mientras que ellos son apolíticos e inocentes. Uno queda como amargado y calculador, mientras que ellos son espontáneos, emotivos, hacen reír, hacen emocionarse. Uno queda entonces, nada, en una posición terrible al hacer la crítica. Uno queda como diciendo y denunciando que buscan lavarle el cerebro a los niños, mientras que ellos son neutros y es mero entretenimiento universal. Bien, hasta ahí lo que tengo para decirles un poquito de algunas ideas para leer al Pato Donald. Otro texto importante para entender la ideología es Ideología de aparatos ideológicos de Estado, de Althusser. A partir de este texto podemos pensar que el poder no es la represión policial, no es meramente la represión policial. El poder falla cuando aparece la represión. El poder falla cuando aparece el palo, la policía. Hay que buscar el poder donde no resultaría evidente encontrarlo. Hay que buscar y pensar el poder donde no resulta evidente encontrarlo. Althusser nos dice en este texto, en Ideología de aparatos ideológicos de Estado, que no solo se tienen que reproducir las fuerzas de trabajo y los medios de producción, sino que se tiene que reproducir constantemente también la ideología dominante. Es necesario que se conserve y se reproduzca la legitimación de las relaciones de producción imperantes. Es por eso que no solo hay aparatos represivos de Estado, la policía que tiene el monopolio de la legítima violencia, sino que también es necesario que haya múltiples aparatos ideológicos, como la escuela, como los medios de comunicación. La ideología dominante es la ideología de la clase dominante. O al decir de Marx, las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. Los aparatos ideológicos entonces son también un lugar de lucha, porque ¿qué pasa? Ahí había un marxismo muy ortodoxo, muy mecanicista, muy economicista, que creía que modificando la base económica se modificaba la superestructura. Y era lineal la cuestión, y no. Hay que hacer modificaciones en la superestructura. La cuestión es relacional, es vincular. No es solo la economía la base y lo demás es un mero epifenómeno. No, hay que actuar también sobre lo que en el marxismo se llama la superestructura. Bien, cito una frase más de Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Es propio de la ideología imponer, sin parecerlo, las evidencias como evidencias que no podemos dejar de reconocer. Uno está reconociendo al otro. Dialéctica del amo y el esclavo. Reconocer. Entonces, voy de nuevo. Es propio de la ideología imponer, sin parecerlo, las evidencias como evidencias que no podemos dejar de reconocer y ante las cuales tenemos la inevitable y natural reacción de exclamar: es evidente, eso es muy cierto, es evidente que hay que ir a trabajar, es muy cierto, ¿sí? Ya vamos a ver con el Rey León cómo aplica esta frase. Vamos a volver a esta frase de Althusser. Vamos a ver qué es lo que nos muestra evidente que decimos: sí, es muy cierto esto en el Rey León, y que sin embargo es ideológico. Ideológico burgués, porque vamos, que todo es ideología. O sea, la ideología en el marxismo se la ve en un momento como un obstáculo para acceder a una verdad, pero también después la ideología es la ideología del proletariado. O sea, siempre que vemos la realidad la vemos desde una óptica. El tema es cuál es esa óptica, si es una que aumenta nuestras potencias alegres o no, si es una de una clase a la que no pertenecemos y que nos desprecia, como los lentes de la burguesía, o no. Y por último, en este apartado de la legitimidad del taller,
les traigo una cita, esta vez de Preciado, del texto Terror Anal, que dice así: la infancia no es un espacio prepolítico, sino por el contrario, un momento en el que los aparatos biopolíticos funcionan de manera más despótica y silenciosa sobre el cuerpo. Esto Preciado lo dice en relación al uso de las manos, o sea que es que la mano es llevada de la masturbación a la mesa para escribir en el proceso de escolarización. Pero lo mismo podemos pensarlo también en términos de semiosis, de construcción de imaginarios colectivos durante la niñez. Los medios de comunicación realizan un verdadero bombardeo simbólico sobre las infancias y sobre las adulteces también. Dicho sea de paso, porque si no parece que es solo sobre las infancias y no. Solo que en la infancia a veces no tenemos algunas herramientas para analizar ciertas cosas que podemos adquirir con el tiempo. Pero en la infancia a veces sí tenemos más capacidades creativas. Bueno, no me voy a poner adultocéntrico, no es la idea. Bien, fin de esta introducción. Ahora sí pasaríamos al análisis del Rey León. ¿Comentarios hasta acá? ¿Fue claro? Sí, es claro el análisis, por lo menos para mí. Me parece que está bien orientado, o por lo menos el encuadre que le has dado. Ahora el futuro análisis de la película me parece que está interesante partir de esto, de la mirada de las subjetividades, ¿no? De cómo es esa construcción ideológica en la que siempre está en tensión. Yo trabajo desde la filosofía postcolonial y como docente, ¿no? Con Dussel, el centro y la periferia, y cómo el centro, ¿no? Esa tensión siempre tiende a ocultarse a través de los mecanismos hegemónicos que parece que no están, siempre está en tensión. Entonces está poniendo siempre afuera algo que está educando, y siempre se viste de bueno, lo moral, lo correcto. ¿Y quién dice esto? Que es correcto, que es bueno y que es moral, digamos. Disney. La hegemonía. Que pensar, ¿no? Ahora entonces empezamos con... ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿O empezamos con el análisis propiamente dicho? Sí, Disney construyendo la moral. Sí, totalmente. Bien, vamos entonces al análisis. Pero ahora viene el análisis que les propongo. Pero antes una aclaración. Lo hablábamos un poquito antes de empezar el taller con quienes se conectaron al principio. Esta película está muy bien hecha. Esta película conmueve. Esta película tiene una gran carga afectiva, mucho más para varones, es verdad. Creo que podríamos hacer una estadística y ver, pero mi intuición es que sí, para heterosis varones la carga es todavía más fuerte. Esta película marcó a la generación a la que pertenezco, y eso un poco a veces dificulta la crítica, porque es un objeto apreciado, es un objeto ciertamente familiar. Además, la película está acorde a muchos de los valores de nuestra época, que tampoco problematizamos más allá de la película. Entonces hay que correrse de ese afecto, de esa familiaridad, para poder hacer el análisis. Sí, muy eficientes, ya lo creo. Dicho esto, voy a contarles mi tesis de la película. Mi tesis es que esta es una película con postulados ya no conservadores, sino retrógrados. O sea, conservador es conservar lo que hay, retrógrado es valores aún más del pasado. Y esta es mi tesis y lo voy a tratar de justificar a partir de 3 ejes. En todos los ejes está Mufasa, ¿sí? Y estos ejes están interrelacionados. Un eje, vamos a llamarle el eje psicoanalítico. El eje psicoanalítico va a ser el eje de la función del padre. La relación padre-hijo, Mufasa-Simba, ¿sí? Primer eje. Segundo eje, el eje político propiamente dicho. Igual los 3 ejes son políticos, pero este específicamente político. A este eje le vamos a llamar darwinismo social multiforme. Y es la relación rey-súbdito, pero también es la relación individuo-comunidad. Y hay un tercer eje, que es el eje estético. Acá, a este eje le vamos a llamar apología de Scar. Y acá la cuestión es protagonista, antagonista. Mufasa, Scar. ¿Bien? ¿Estamos con los 3 ejes?
psicoanalítico, la función del padre; político propiamente dicho, darwinismo social multiforme; estético, apología de Descartes. Comencemos con el primer eje, el psicoanalítico, padre-hijo. Como les decía, esta historia tiene inspiración en Hamlet. El Rey León está inspirado en Hamlet. Freud y Lacan analizaron Hamlet. Freud, en la interpretación de los sueños, ya pone a Hamlet a la altura de la tragedia de Edipo. O sea, allá arriba. Para Freud, Edipo era re importante, así que imagínense. Aparece en la interpretación de los sueños, como les decía, que es del año 1900, en realidad en 1899, pero Freud le pone 1900 para ser del nuevo siglo. Y acá surge la pregunta de por qué se posterga tanto el acto de la venganza de Hamlet. Hamlet se demora mucho en matar a su tío. Y la respuesta sería un poco esta. Al estar articulado al drama edípico, el tío realiza el deseo del niño de matar al padre. Al tener su complejo de Edipo, Hamlet ve cómo el tío realiza el deseo de su niño interior, podríamos decir así, de su inconsciente reprimido. El deseo de eliminar al rival y de quedarse con la reina, su madre. El hecho actual de que el tío mate al padre, el hecho actual de esta muerte del padre, evoca, rememora el deseo infantil por reemplazar al padre y quedarse con la madre. Hay una identificación inconsciente con el tío y por eso Hamlet posterga tanto esta venganza contra Claudio. Por otra parte, el espectro del padre que aparece, que vuelve, funciona un poco como la voz del superyo. Freud habla de un casquete auditivo también en el superyo, o sea que el superyo funciona mucho a nivel auditivo, ¿no? Es la voz de la conciencia, es algo auditivo. Lacan también en el seminario 6, que se llama El deseo y su interpretación, va a trabajar en varias clases la cuestión del Edipo. No vamos a profundizar mucho esto porque yo les quiero contar lo que yo traje, que no es lo que trajo, lo que piensan Freud y Lacan, pero bueno, mínimamente les cuento. Lo que va a decir es que Hamlet plasma el drama del deseo. El problema no es tanto, igual en Lacan, el deseo por la madre, de Hamlet por su madre, sino el deseo de la madre, porque la madre, Gertrudis, se casa muy rápido con Claudio, no respeta los duelos, todavía está tibio el fiambre de Hamlet padre, que ya está casándose con Claudio. Después hay otras lecturas habituales de Hamlet como neurosis obsesiva, cero, no sé, la duda. Y bueno, hay para ser dulce de Hamlet, ha escrito todo el mundo. Derrida tiene una conferencia que también es un libro que se llama Espectros de Marx, o sea, hay muchísimo. Pero volviendo ahora al Rey León, quisiera que analicemos este eje psicoanalítico en relación a la función del padre. Esto es lo que dice Freud y Lacan de Hamlet, pero ahora quiero traerles lo que pienso yo de cómo se ve en esta película la función del padre, que es algo que coincide mucho con la visión psicoanalítica de la función del padre. Lo repito, la función del padre, como aparece en El Rey León, me parece que es muy similar a lo que plantea el psicoanálisis. Muchos psicoanalistas, y también El Rey León, y también el libro Ideologías Animadas, del que voy a hablar después, comparten la misma tesis, que es la idea de que la función del padre es la de poner la ley. El padre establece un orden, una ley que puede parecer severa, más o menos severa, pero sin la cual la sociedad caería en un caos. El padre puede ser severo, pero es justo. La ley del padre ordena, protege, regula. Es severo, pero justo. Mufasa representa a esta instancia moral, a este superyo. Recuerden que el superyo se hereda de los padres. Y más que nada en la lógica freudiana del padre, porque el padre tiene más superyo, porque bueno, patriarcado. Se hereda de los padres, decía entonces, y más precisamente del padre. Esta tesis es una tesis conservadora, o sea, el status quo, el orden, no deben cambiar, la ley no se puede modificar. Es también patriarcal, como les decía, porque el ordenamiento es paterno.
Hay una defensa y una legitimación del padre como representante de la ley. Es él quien viene a poner ley. En Lacan ya se habla en términos de funciones, del nombre del padre, el deseo de la madre, pero conserva a nivel nominalista la palabra madre y la palabra padre. Entonces sigue siendo complicado aunque hablemos de funciones. Está la cuestión del padre siempre articulado a la ley. Pero en Lacan es más una cuestión de articula la ley y deseo, pero más allá de Lacan, yo hablo de lo que veo en psicoanalistas en general, o sea, esta idea de el padre como garante de la ley. Mufasa representa el padre ideal, padre que no existe en este mundo, como no existe nada ideal. El padre, Mufasa, es el padre que casi nadie tuvo. El padre de Simba es el padre que casi nadie tuvo. Es más una ilusión, una expresión de deseo que un reflejo de la realidad. No aplica acá la función mimética del arte de reflejar el mundo. No, Mufasa no refleja a los padres de nuestro mundo, eso creo que está claro. Además, el superyo, este superyo que para muchos psicoanalistas vino a ordenar, lo que nos va a decir Lacan es que este superyo de herencia paterna, lejos de ser una instancia reguladora, lejos de ser una instancia homeostática, una instancia como les decía, de regulación, es siempre una instancia insatisfecha. Lacan dice: el superyo tiene gula, siempre pide más, siempre tiene más exigencias, nunca le alcanza lo que uno cumple, porque nunca alcanza uno el ideal. Entonces, esta idealización de la figura del padre de la ley y del superyo, bueno, hay que problematizarla. Primero, porque los padres no son personas que regulen y ordenen las cosas, y por otro lado, porque el superyo tampoco es una instancia a la cual habría que identificarse. La tesis de la función del padre puede verse en algunos textos, como les decía, ya no necesariamente Freud y Lacan, sino psicoanalistas. Como por ejemplo uno, miren esto porque es fabuloso. Se llama La liquidación de las perversiones el texto. Es de Fabian Shetman. Es muy, muy importante este psicoanalista. Yo llegué a este artículo porque lo mencionó el gran Jorge Reiter, psicoanalista que recomiendo mucho. Escuchen la cita. Dice así Fabian Shetman en La liquidación de las perversiones. La carretera principal, para retomar al Lacan del Seminario 3, parece no hallarse demasiado transitada. Su asfalto lleno de fisuras. Hay un empuje evidente a que cada quien explore sus senderos personales, entre comillas. ¿Qué ley, qué autoridad puede señalar hoy en día? Por esos caminos no te vayas a perder. Por ahí no, ¿eh? No, hoy vale todo. Y como somos muy respetuosos por la diferencia y no discriminamos, ningún goce es mejor o peor que otro. Adelante, pues, realiza ya tus fantasías, muchachito, que la vida es corta. Bueno, yo primero, antes que nada, decirle a Fabian Shetman que pues va sin tilde, Shetman, ya que es un monosílabo, a vos que te gustan tanto las reglas y la regla del padre, y que nadie se desvíe de la carretera principal. Ustedes ven de lo que está hablando, o sea, está escrito de un modo como escriben muchos psicoanalistas para que no se entienda lo que quieren decir. La carretera de la heterosexualidad se está vaciando porque ahora hay que aceptar todas las diferencias, ¿no? La carretera de la familia monogámica y de la heterosexualidad se va, la carretera principal no está muy transitada. ¿Ven lo que están diciendo? Porque en psicoanálisis se plantea la declinación del nombre del padre. El padre está declinando y por eso el mundo se ha feminizado y todos los problemas que tenemos ahora es efecto de esa desregulación y de esa disminución de la ley paterna. ¿Sí? Esa idea es muy común en psicoanálisis. No digo que todos los psicoanalistas la tengan, pero es muy común. Eso es lo que muestra esta cita. Caída de la ley del padre, entonces perversiones y descontrol. Cayó ese padre fuerte porque, ¿cómo sería? Vino el capitalismo, ya no
solamente el capitalismo industrial, sino el financiero, el capitalismo de las multinacionales, el neoliberalismo, como decía, con todas las multinacionales, le arrancó al padre su trabajo, el padre declinó, ¿sí? Ese sería como el cuento. Entonces el padre declina, cae su ley y el mundo ahora es un lugar caótico porque declinó la ley del padre. Bueno, hay entonces una asociación en esta tesis de la función del padre, hay una asociación entre padre, patriarca, ley, orden, sabiduría. Es una tesis adultocentrista, porque hay una idea de evolución, de progreso. El padre sabe más que los más chicos, el niño es ingenuo, Simba, ¿no? Todo esto vamos pensándolo con la película. En la latencia o en la adolescencia es un paso intermedio, Hakuna Matata. Pero después hay que volver a la familia, hay que retomar las insignias paternas adulto, retomar el legado paterno. El Hakuna Matata es un tiempito nada más. No se puede vivir del Hakuna Matata. Hay que volver a la vía, a la carretera principal. ¿Ven cómo psicoanálisis, Rey León se parecen? Desde esta lectura psicoanalítica, a la cual no adhiero, de la función del padre, cuando muere Mufasa hay una declinación del padre, una declinación de la ley del padre y surge un goce femenino. ¿Quién es el goce femenino? Aparece por un lado el caos en la zona de los leones y por otro Timón y Pumba, que serían algo así como los tíos gays. Ahí no hay ley, no hay herencia, no hay linaje, no hay severidad paterna, hay Hakuna Matata. ¿Ven cómo la película adhiere a la misma teoría que el psicoanálisis? Timón y Pumba comen bichos. Uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué un león no puede sobrevivir comiendo bichos? Que sería como una analogía del vegetarianismo, en cierto sentido. Supongamos que haya una razón en la biología del león que le impida vivir toda la vida comiendo bichos. Probablemente la haya. Pero acá está la trampa. La metáfora no es aplicable al mundo humano, porque el ser humano no es un ser humano de instintos, no existe naturaleza humana prefijada a seguir. Disney utiliza leones para hablar de humanos, pero en ese desplazamiento hay una trampa, porque no tenemos esa esencia del león que tiene que comer carne sí o sí. Entonces el adolescente no puede quedarse eternamente comiendo bichos con los amigos para el Rey León, sino que debe reencauzarse por la línea familiar, por la gran carretera que se está vaciando, debe reterritorializarse, recodificarse y anular esa desviación momentánea. Debe identificarse nuevamente con lo paterno, ¿sí? El mono que le dice, eso que ves en el reflejo sos vos, es tu papá pero sos vos, o sos vos porque también es tu papá, sos hijo de Mufasa. Hay que volver a identificarse con lo paterno y así restablecer el orden social. Es una mujer también la que viene a reeducar al joven Simba, ¿sí? A ese adolescente que estaba con el grupo de amigos comiendo bichos. Es una mujer con la que después va a ser familia. Deleuze nos enseña que los devenires se dan por alianza y por afinidad, y no por herencia, ni por linaje, ni por familia. Pero la película nos quiere enseñar todo lo contrario. Hay que volver a las líneas duras del ser, no hay que desviarse, no hay que desterritorializarse, hay que quedarse con la familia, hay que quedarse con el linaje. Y la resolución del film se da entonces cuando el hijo incorpora las insignias del padre, cuando se identifica con el padre, saluda al mono Rafiki igual que lo hacía su padre, ruge igual que lo hace su padre y se reproduce igual que lo hace su padre. ¿Ven cómo la película muestra la función del padre de manera idealizada y el temor al caos frente a la ausencia de la figura del padre? ¿Por qué se sigue conservando la idea de que se necesita un falo ordenador en lo social? ¿Por qué se sigue conservando esa idea? Les voy a contar un poquito de este libro Ideologías Animadas. El libro tiene una idea general que es una buena idea, que es la idea de que el capitalismo va asimilando todo, va reterritorializándolo todo,
Es una idea que ya está en Deleuze, en Preciado, en Silvestri. Bueno, el libro la toma en relación a las ideologías, a los dibujos animados. Es decir, es la idea de que el capitalismo asimila todo, que vamos a llegar a un capitalismo feminista, queer, LGBT, racialmente diverso, pero que no va a tocar y no va a problematizar nunca la variable clase social, la variable modos de producción. En esa idea general, obviamente estoy de acuerdo con el libro, muy de acuerdo, me parece que es una idea que tenemos que pensar. Ahora bien, después analiza capítulo por capítulo diferentes libros. Y el primero es la del Rey León, que además, como verán, es la portada del libro. Dato curioso, el apellido del autor, yo que siempre me voy para lo lacaniano, es Sklar. Y la tapa está Mufasa. Pero el malo se llama Scar. Son sonidos homófonos. O mejor dicho, son, ¿cómo se dice? Parónimos. Son sonidos parecidos, son parónimos. Tenemos Scar y Sklar, que es quien escribe el libro. Bueno, nada, casualidades de los significantes. ¿Qué nos dice Ideologías Animadas? Bueno, es un poco un libro del padre también para el hijo, en cierto sentido. Es un poco familiarista. Cuestión que este texto yo creo que cae o defiende en la idea, en la ideología que pretende analizar. O sea, pretende analizar las ideologías, pero termina cayendo en una. Dice que la película le enseña al hijo, ves, tu viejo sabe algo. O sea, que, por ejemplo, cuando Simba ve la huella grande de Mufasa en el piso, dice, es como que le enseña, ves, tu viejo sabe algo, como hacerle caso a tu viejo. Bueno, él porque está hablando como en relación a su hijo, en ese sentido, como les decía, es familiarista, pero yo a esa lectura que hace el libro, con la que no estoy de acuerdo, en la lectura que hace puntualmente del Rey León, yo le diría, el 50% de los abusos sexuales se dan en el ámbito familiar. Señor, no es verdad que el padre es un señor bueno y sabio siempre. No estoy diciendo entonces que son todos malos, ni estoy diciendo que son los hijos los que tienen el saber y que portan el saber y que el padre no. No, tampoco. Nadie porta el saber. Nadie porta el saber. El tema es que toda esta ideología patriarcal sostiene que el saber y la ley están bien puestas en el lugar del padre. Entonces me parece que el libro peca de eso, porque como que dice, ¿vieron? O sea, como muere Mufasa y ¿vieron? Hay caos. Bueno, eso no es analizar un relato. O sea, no porque la historia cuente un hecho y después otro, es que las cosas son así o van a ser así. No, justamente es la idea que están tratando de transmitir en el relato. Pero no es que empiece un relato y los otros hechos son fidedignos y verdaderos. No, analizar un relato no es relatar lo mismo que dice el director, no es leer la obra únicamente con la lógica propuesta por el director, sino que implica buscar otras líneas para atravesar e interpelar el texto. Poder leer el texto a contrapelo, como decía David Viñas. De todos modos, como les decía, el texto dice cosas interesantes en relación al tema del cuidado de la comunidad, en relación a la cuestión individuo-comunidad. Eso lo vamos a ver después en el eje que viene de lo político. El texto habla de la cuestión individuo-comunidad, de postergarse por la comunidad, que eso yo no tendría nada que decir. O sea, vivimos en un mundo hiperindividualista y está bueno pensar que vivimos en una sociedad que nos precede y que hay que hacer concesiones frente a eso social que nos precede y que lo más importante no es el individuo. Con eso no tengo nada que decir. El tema es que si aplicamos eso en nuestro mundo, nos vivimos en una comunidad súper divina, digamos. O sea, hay que postergarse por la comunidad, pero ¿en qué comunidad vivimos? O sea, en nuestro mundo la sociedad es la sociedad del capitalismo, como dice Foucault. Hay que defender la sociedad. Foucault tiene un libro sobre eso. Defender la sociedad. Hay que defender la sociedad. ¿Qué sociedad hay que defender? El individuo se posterga. ¿Para qué? Para sostener qué sociedad, qué comunidad. La que tenemos ahora. ¿Vale la pena postergarse por eso? Bueno, problemas, preguntas, ¿no? En una sociedad más o menos equilibrada, bueno, sí, está buenísimo que lo comunal prime sobre lo individual. Ahora, en el neoliberalismo, ¿por qué
¿por qué sociedad, digamos? ¿Por los anticuarentena voy a ir a sacrificarme por algo? Bueno, no. No sé, para pensar. No estoy afirmando nada, digo que son temas que tenemos para pensar. Bien. Entonces, quiero volver a esa cita que les mencioné de ideología y aparatos ideológicos de estado de Althusser. Miren lo que dice. Se las recuerdo. Es propio de la ideología imponer sin parecerlo las evidencias como evidencias, que no podemos dejar de reconocer, y ante las cuales tenemos la inevitable y natural reacción de exclamar: es evidente, eso es muy cierto. En este caso sería: es muy cierto que el padre es bueno, que Mufasa es bueno, es muy cierto que sostiene un orden, es evidente que necesitamos a Mufasa, es evidente que necesitamos uno que cuide, que no se altere el orden, un hombre, ¿no? Es muy cierto que si se altera el orden que tenemos viene el caos, ¿no? Ven cómo transmite una ideología el Rey León, y ven cómo el libro de ideología animadas en cierto sentido le cree, cae, consume, compra el buzón que vende la película. Bueno, una cosita más, una cita más en relación a esto del padre. Dice Deleuze: siempre hay que ir a Deleuze, es importantísimo Deleuze. Deleuze tiene un texto sobre Bartleby el escribiente. Bartleby el escribiente es un texto, es un cuento de Melville, del mismo que escribió Moby Dick. Y dice así en su análisis de Bartleby, Deleuze: muchas veces se ha alertado sobre los riesgos de una sociedad sin padre, pero no hay mayor riesgo que el retorno del padre. El nacimiento de una nación, la restauración del Estado-nación, los padres monstruosos regresan a toda prisa, mientras los hijos sin padre continúan muriendo. O sea, todo el tiempo la propaganda patriarcal habla de los estragos de la declinación de la ley del padre, una ley que ya no es tan fuerte, dice Deleuze. Peor es la fortaleza de la ley, los estragos del Estado-nación patriarcal. Me encanta esa frase de Deleuze. Deleuze siempre haciendo una crítica al psicoanálisis increíble. Acá dicen: podrían haber comenzado una revolución feminista de las leonas. Sí, a ver, es que el arte no tiene una función mimética, no tiene que reflejar el mundo. Podrían haber sido bichitos y nada, sin género ni siquiera, o sea, otro mundo. No hace falta tratar de plasmar lo que hay. Si el arte tiene que ser algo creativo, ¿por qué apelar a la función mimética, no? Bien, hasta ahí el primer eje, padre e hijo. ¿Se entendió la idea? Porque es conservador. El padre tiene la verdad y el saber, el hijo no. Hay que evolucionar, progresar, llegar a ser ese padre, y esa figura paterna conserva el orden. Primer eje, entonces, ese, la función de la ley paterna para el psicoanálisis que se ve en la película. Segundo eje es el eje político propiamente dicho del darwinismo social, que es la relación rey-súbditos. Acá lo que muestra la película es que hay una legitimación del status quo y de la diferencia de clases. Muestra al monarca como sabio, como equilibrado, como representante de la ley, como justo. Muestra al sacerdote, Rafiki, como representante de Dios, avalando la herencia monárquica. Muestra al mismísimo Dios en la primera escena como una luz que cae del cielo bendiciendo al príncipe. ¿Se acuerdan esas escenas? En el inicio de la película, ¿qué hay? Está la ceremonia del nacimiento de Simba. Todos los animales herbívoros, que van a ser devorados después por el león, se reverencian. Simba es elegido por Dios y una luz llega del cielo. El poder monárquico está legitimando a Dios. A ver, esto siempre es lo que han hecho los monarcas. Por eso en Francia, a los reyes de Francia les cortaron la cabeza para mostrar que no era así, que no había ninguna divinidad avalando la cuestión de fondo. Hay una naturalización entonces de las jerarquías sociales. Está bien que haya una arriba y haya una abajo, no se problematiza. Porque el Rey León está sobre una montaña, está arriba literal. El Rey León por un lado, los herbívoros por otro lado abajo. Y esto lo quería relacionar con el concepto de darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social?
El darwinismo social implica aplicar, pensar, trasladar las ideas de Darwin sobre la supervivencia del más apto al mundo de los humanos. Los ricos son ricos porque son más aptos. Esa es la idea, ¿no? Justifica y legitima las desigualdades. Esto borra la historia, borra las relaciones de poder, borra las contingencias históricas. Se hacen ver las leyes de la economía como si fueran leyes naturales, leyes de la naturaleza. Y esto ha calado en el sentido común porque hablamos de la ley de la selva para hacer referencia a las leyes del neoliberalismo, ¿no? De la ley de la selva. Si en la selva, no hay monarquías en la naturaleza no hay todo el tiempo competencia. Esto está en un libro de Kropotkin, bellísimo, que se llama El apoyo mutuo. Kropotkin muestra que en la naturaleza hay apoyo mutuo, hay cooperación, si no los animales no sobreviven, y menos en los ambientes más hostiles. No solo hay competencia, no principalmente hay competencia, hay cooperación. Y las especies a las que mejor les va son las que mejor cooperan, dice Kropotkin. Hay que leer ese libro de Kropotkin, El apoyo mutuo. Bien, continúo entonces. Podemos observar cómo la película proyecta hábilmente y estratégicamente sobre el mundo animal problemas políticos del ser humano, ¿sí? Para luego, viendo la película, decir, así es el mundo humano es como ese mundo natural, no hay nada que hacer, es la naturaleza, no se puede ir contra la naturaleza, no se puede ir contra natura. Ya sabemos la carga moral que tiene esa palabra, contra natura. No olvidemos que la película es 1994 y ya en 1992 Fukuyama había escrito un libro que se llama El fin de la historia y el último hombre, diciendo que el mundo es esto, es lo que hay, democracia representativa y capitalismo, ¿ya? Y fin, el ciclo sin fin, como dice la canción del Rey León. Esto es lo que hay, muchachos, acá se acabó, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, veamos una cosa para establecer algunas diferencias y una comparación que me gustaría mostrarles, porque vieron que Disney utiliza animales, pero no es lo mismo el Pato Donald que Mufasa. Hay una diferencia que estuve pensando y que se las quiero contar. Les leo, dice: en Mickey y en el Pato Donald vemos animales antropomorfos, o sea, animales con características humanas. Aman, se enojan, son avaros, son tíos, son sobrinos, leen. Pero su contexto, las relaciones que establecen entre ellos son artificiosas, son artificiales. No imitan a la naturaleza. No hay en la naturaleza ratones y patos amigos y del mismo tamaño. No hay eso en el mundo real, ¿sí? O sea, solo hay animales antropomorfizados, pero el contexto es artificial. En el Rey León se da otro paso, hay otra estratagema. En el Rey León los animales están antropomorfizados, cantan, hacen musical, odian, quieren ser reyes, ¿sí? Los animales están antropomorfizados, pero se los reinserta en un mundo animal, en una aparente trama natural, en un aparente orden, en una aparente trama natural, en un aparente orden natural de las relaciones sociales. Acá hay un doble movimiento. Por un lado, el de antropomorfizar, pero luego reinsertar en la naturaleza, renaturalizar. Y esto refuerza aún más el darwinismo social, refuerza aún más la idea de que eso es lo natural, los reyes, refuerza estas ideas y estas pretensiones universalizantes de un mensaje moral, de una moraleja, que está bien que alguien mande y que otros obedezcan, y que está bien que el que mande herede por sangre a otro para que siga mandando, porque si no el caos. Como les decía recién, el darwinismo social consiste en trasladar la lógica del mundo animal al mundo humano, competencia, supervivencia del más apto. Y en la película se da este proceso de que primero a los animales se le atribuyen conductas humanas, antropomorfismo, luego se reinscribe, se reinserta a esos animales en el mundo animal, naturalizando las relaciones entre ellos. No eligen al azar el león, no eligen al azar a los herbívoros, no eligen al azar a la hiena. Entonces finalmente las niñeces, espectadoras, consumidores,
incorporan ese mundo totalmente atravesado por las lógicas del poder y totalmente atravesado por lógicas humanas, históricas, y con valores burgueses, pero mostrado como natural a través de la película. Con El Rey León somos humanos, viendo animales con características humanas, pero en entornos animales. Un trabalengua, se los repito. Con El Rey León somos humanos, viendo animales con características humanas, pero en entornos animales. Fin del segundo eje político de la naturalización de las diferencias de clase. ¿Se entendió? Básicamente muestra reyes en la naturaleza como si eso fuera natural y no lo es. Vamos al último eje, que es el del villano. A todo esto, no sé si ustedes van chusmeando el PowerPoint que les mandé, pero ahora es donde más hay que ver el PowerPoint, ¿sí? Vamos al tercer eje que denominé el eje estético, apología de Scar, mi personaje favorito desde siempre. Ay, qué salseo Scar. ¿Cómo es Scar? Bien, ahí veo que ponen algunas características. Bueno, voy a empezar porque aquí hay mucho para decir. Primeramente, sí, Scar es negro. Scar es negro, con ojos verdes y amarillos, pero su melena es negra. Frente a Mufasa y a Simba, que son rojos y dorados, o sea, rojo y dorado, oro y sangre, son los colores de la realeza. Y además Simba es el único que después es como Mufasa, ¿sí? Se hereda esa cuestión de realeza. Fíjense en la imagen 7 que les mandé, que no es casual, esto se sigue utilizando, o sea, en Harry Potter Gryffindor es rojo y amarillo, como Mufasa y como Simba. Y Slytherin es verde, un verde que no es el verde vital, es un verde de lo venenoso, con amarillo, y una serpiente. Y Gryffindor es un león, como los leones. Y Slytherin es una serpiente, como los ojos de Scar son serpientes. Scar tiene ojos de serpiente, no sé si se percatan. Scar es negro, solo el padre e hijos son de color dorado. Ni siquiera la madre tiene ese color, las hembras no tienen ese color. Es un color especial, diferente, único desde el nacimiento. Muestra que son los elegidos, que se está destinado, que es algo que se hereda. En cambio, Scar es negro. Y ahora vayan a la imagen 8 del PowerPoint. ¿Es negro como quién? Es negro como el negro de Darth Vader. Es negro como Pete el negro de Mickey, el malo. Es Pete el negro. Esto queda muy inscripto en la infancia, o sea, no sé si ustedes han visto, hay videos en YouTube, búsquenlos después, donde muestran a niños negros, es como una especie de experimento, no sé cómo llamarlo, experimento social, donde hay niños y niñas, donde les ponen un bebé negro y un bebé blanco. Los niños son negros y les preguntan, ¿cuál es el bueno? Y señalan al blanco. ¿Cuál es el feo? Y señalan al negro. ¿Cuál es el malo? Y señalan al negro. ¿Cuál es el tonto? Y señalan al negro. Los mismos niños negros. Y le preguntan por qué. Y dicen, ¿por qué ese es el feo? Porque es negro. Y lo dicen niños negros. Es terrible. ¿Qué otra característica tiene Scar? Además de ser negro. Luego del inicio de la película, que empieza con la ceremonia del bautismo, la primera imagen que aparece es de Scar. ¿Y qué es lo que dice? La vida no es justa. Esa es la primera frase que dice Scar. O sea que el que dice que la vida no es justa es el malo. El malo es el que no defiende a la sociedad. El malo es el que se ausenta de los rituales y de las ceremonias que legitiman los aspectos más conservadores de la sociedad. Scar es como el Grinch. Ahí si van a la imagen 9, van a ver Scar y el Grinch, los dos de verde. Son los que no respetan los rituales más conservadores de la sociedad. Son solitarios los dos. Sí, son verde abortero.
Por eso de venir Scar. Scar, ¿qué significa la palabra Scar? Significa cicatriz. Los malos siempre tenemos cicatrices. El Joker, Freddy Krueger, el Doctor Maligno, Darth Vader, el malo del Código Da Vinci, etcétera, etcétera, etcétera. Los malos siempre tienen cicatrices. De ahí también el rencor, ¿no? Está vinculado el dolor, la cicatriz, el rencor. Sí, dije tenemos porque tengo cicatrices también. Hay una noticia, lo malo es lo enfermo, totalmente. Hay una noticia que es que el Instituto Británico de Cine dejó de financiar las películas en donde los villanos tengan cicatrices. Esto, a ver, en relación a esta determinación de este Instituto de Cine, a mí me parece que más que prohibir o dejar de financiar que villanos tengan cicatrices, que financien que otros personajes tengan cicatrices. No solo los villanos, que haya protagonistas con cicatrices, personajes secundarios con cicatrices, etcétera, etcétera. Porque las personas con cicatrices existimos. Las minorías existen, existimos. Las minorías tienen deseos de verse representadas también en la pantalla. Las minorías desean que las películas cuenten también sus historias o cuenten historias con las cuales puedan identificarse y no otras historias que tienen que estar adaptando para sentirse identificadas. Si ven la imagen 10, ahí les puse todos villanos con cicatrices. Claro, tienen cicatrices porque a los malos les pasan cosas malas. Me encantó esa intervención, sí. Negro como todo lo malo del mundo, sí. Tienen cicatrices porque lo enfermo también es lo malo. Otra característica de Scar es que es marica, es queer. Los villanos de Disney siempre son desertores de los estereotipos y de las normas de género. Si ven la imagen que les mandé, las imágenes 11, 12, 13 y 14 que les mandé, ahí están todos los villanos de Disney. Ninguno hombre es del todo masculino y ninguna de esas mujeres es femenina. Miren esas imágenes. En la versión original, en la versión inglesa, Scar es francés, dice frases en francés, afrancesado, que es otra manera de decir amanerado. Además, siempre mueve las manos. Scar es amanerado, o sea, literalmente amanerado. No tienen familia, pareja, hijos. Es verdad, eso de la soledad que hablábamos. Sí, pero además miren, o sea, miren las imágenes. El malo, por ejemplo, de Pocahontas, siempre maquilladísimo, con un outfit, o sea, que está para ir a... Están todos montados, sí. Está para ir a RuPaul, el malo de Pocahontas, sí. Garfio, todos. Después, la mala en Ariel, en La Sirenita, está basada en un personaje de Drag Queen, en Divine. Y así todos. Esto es increíble, esto imaginen, estragos en la población LGBT. ¿Por qué? Porque es la otredad. La otredad es lo que no nos cierra con los estereotipos hombre-mujer. Eso causa ruido. Eso representa lo malo, lo dañino, lo desconocido. Ojos maquillados, amaneramientos de las manos. El equipo Rocket de Pueblo Paleta, de Pokémon, todo el tiempo travestiéndose. Todo el tiempo los malos travestiéndose. Él, de las chicas superpoderosas, el diablo es trans o queer o gay, no sé, pero es un personaje extra, es el diablo y es LGBT. También el diablo de La Vaca y el Pollito, super marica también. Disney esto se dio cuenta que era, o sea, estaba bastante cerca de Hitler seguir así, entonces ahora ya te meten a Frozen con sus superpoderes marica y bueno, están mejorando, capitalismo feminista, capitalismo queer y ahora está Frozen mucho mejor, pero bueno, hasta hace no mucho era así, exacto, reterritorializó. Vamos a la imagen 15.
Scar y la alianza con las hienas. Scar y el racismo. Otra tradición de Disney es poner en los malos características latinas o afrodescendientes. Las hienas hablan con una tonalidad diferente, como si fuesen de afro. El burro de Shrek habla como mexicano. Y ahí les puse abajo una imagen de fantasía de Disney, donde hay esos seres, así como, no sé cómo decirlos, que son centauros, creo. Y hay una centaura negra o sea, están ellas, las divinas, y está la negrita que le lima las uñas. O sea, eso después, cuando volvieron a editar fantasía de Disney, la sacaron esa parte, porque ya era un montón. Pero todos estos son negros, son tontos. Sí, Scar está en alianza con las clases populares. Scar traiciona a su propia clase. El cangrejo de la sirenita con acento cubano. Son, como decía, sí, son tontos, son feos, son torpes, están al margen del Estado y no se saben organizar. Tienen acento o bien mexicano o bien afrodescendiente. Y las hienas son quienes se agrupan por fuera del sistema, en este caso por fuera de la monarquía. Y son feos, negros, tontos, caóticos, desagradables, como si la anarquía fuera el caos y no el Estado y el capitalismo. No, el Estado y el capitalismo, y en este caso la monarquía, son el orden. Y la anarquía es el caos. Bueno, me parece que al revés. El animal que no se queja, el herbívoro, que no se queja, está dentro de la sociedad. Es el ciudadano inofensivo, es el bueno. El animal que queda al margen, en el cementerio de elefantes, en el lugar de la muerte, es el racializado, el carroñero. Son los que revisan nuestra basura, si son los carroñeros. Ese es el malo, el que revisan la basura. Pero en realidad, las hienas son excelentes cazadoras. No son solo carroñeras, y de hecho los leones también son carroñeros. Roban cadáveres ajenos por el ahorro económico de energía, ¿no? También carroñan, o sea, eso se llama cleptoparasitismo. No lo hacen solo las hienas, no es que es natural, así, ¿bien? Y aunque igual fuese así en el mundo de las hienas, se está extrapolando el mundo humano, el poner reyes y todo esto, ¿sí? No caigamos en el darwinismo social. Mira, son ciervos, totalmente. El ciervo de la Edad Media, otro herbívoro, sí, ciudadano, totalmente. La película muestra, entonces, ¿qué muestra la película cuando Scar llega al poder? Que si la comida se reparte entre todos, llega el caos. Que la exclusión de las hienas, o sea, de los latinos y de los negros, es necesaria y natural para sostener el orden. El orden social establecido, tal cual está, es garante de la estabilidad del mundo. Se acabó la historia, es así, listo, esta es la estabilidad. Como ya mencionamos, Fukuyama en 1992 saca El fin de la historia y El último hombre. Y la primera canción del Rey León es El ciclo sin fin. También, recuerden que estamos viendo todas las características de Scar: negro, amanerado, solitario, ausente en las ceremonias, conservadoras, y también otra característica es que cuando toca el momento de la canción de Scar, las hienas marchan como en el Tercer Reich, o sea, Scar es también como Hitler, ¿sí? Desprecia a las masas, pero las necesita para llegar al poder. Desprecia a las hienas, le dicen ahí en la cara, son taradas, pero las necesitan. Vamos a la imagen 16 y 17, porque no solo representa a Hitler, sino también en Scar hay características árabo-musulmanes: barba larga, flaco, y en el fondo de Scar, en más de una oportunidad, está la luna creciente o la media luna, símbolo muy representante, muy significativo para el Islam. Recordemos que la guerra del Golfo Pérsico ocurre en 1990-1991. La película es de 1994, está ahí.
Vamos a las imágenes 16 y 17. Está Scar siempre con la media luna de fondo. Siempre Scar con la media luna de fondo. En Simba lo religioso está en el bautismo cristiano. Después Simba también dice, Padre, no me dejes, como Cristo, ¿sí? Y en Rafiki está la postura de flor de loto budista, ¿sí? Cristianismo, budismo. Pero en Scar, el malo, está lo árabe y musulmán. Leo un comentario, dice, incluso se podría decir que ni siquiera es el rey más apto. Nala era una luchadora mejor que Simba, siempre le ganaba, pero por herencia y por ser macho es rey él. Así es, Nala era mejor que Simba, sí, luchando. Sí. Scar es egocéntrico, sí. Hay una escena que eliminaron de la película en donde Scar acosa y le dice tengamos cachorritos a la mamá de Simba. O sea, también es acosador sexual. Y también podemos ver la relación de Scar con el alimento. Tanto Scar como Simba tienen una relación con el alimento. Scar es malo, entonces mata, come, juega con la comida, juega con la ratita al principio. Después agarra una pata de cebra y se las tira a las hienas. Mufasa también comerá, es carnívoro. Pero la cámara nunca enfoca eso, hay una elipsis de esas escenas, porque Mufasa es el bueno. Y en nuestra cultura cristiana, ¿vieron? Ya saben cómo es, el cazador malo, presa buena. Conejito bueno, zorro malo. Porque esos son los valores cristianos donde lo bueno es el pobre, el cazado, no el cazador, el que busca imponer su voluntad de poder, no. En el sistema cristiano funciona así, entonces la película tiene que respetar eso. Se visualiza entonces el conflicto cristiano de colocar a un protagonista depredador, paradójicamente, pero los buenos no matan. Los buenos cristianos no imponen su voluntad de poder. El buen cristiano no afirma su voluntad de poder devorando a otros. Entonces hay elipsis de la escena de Mufasa. Mufasa anorexia, ¿no? Mufasa no se lo ve comiendo. Simba come bichos en la adolescencia, pues está descarriado, ¿no? Ahí tiene que volver a la vía paterna. Eso, con la comida también hay muchas referencias a la homosexualidad. No sé si yo estoy fijado al tema y esta también es una, pero en el espantatiburones es el tiburón que quiere ser vegetariano y que no se anima a decírselo al padre. O sea, hay una relación comida, vegetarianismo, heterosexualidad, homosexualidad. O sea, el joven que se descarrila, pero que tiene que volver al linaje paterno. Pero también, así como hay, o puede verse una referencia a la homosexualidad en Simba, hay también una referencia a la homosexualidad de Scar, como le dijimos, es amanerado. O sea, tanto Simba como Scar, que son quienes no se colocan en el lugar social que les corresponde, quienes no aceptan el mandato social, los que no aceptan la predestinación, esos son los maricones. Esos son los que tienen momentos de feminización, de mariconeo. Entonces, ¿cómo es Scar? Es negro, con cicatriz visible, grande, estigmatizada, amanerado, movimiento de mano, femenino, queer, con una mirada perturbadora, ojos de serpiente, flaco, débil, con cara como chupada, aspecto enfermo, en alianza con las hienas, en franca ruptura con lo familiar, con lo hereditario, con lo edípico, con el linaje, con la tradición. Lo primero que dice Scar cuando aparece es la vida no es justa. Falta el bautismo, no defiende el orden social, tiene rasgos no occidentales como la barba, como la media luna de fondo. Es melancólico, triste, fijado con un tema, rencoroso, solitario. Tiene una estética del Tercer Reich, tiene masas que lo siguen pero desprecia esas masas. Hay mucho color negro. Se lo vincula con la carne, juega con la comida, con la rata, le da una pata de cebra a las hienas. O sea que ahí sí se muestra esto, que no se muestra como Mufasa que también tiene que comer. El film necesita mostrar al principio que el rey respeta a la presa, por eso al principio le da como una lección a Simba, el respeto. Igual Simba termina con Mufasa asustando al pajarito ese, así que bueno, ahí muestra la hipocresía también. O sea que Scar es toda la otredad. Scar es toda la otredad, es lo negro frente a lo blanco, es la cicatriz frente a lo bello. Es la cicatriz de lo feo frente a lo bello. Es lo amanerado, lo gay y lo femenino frente a lo hétero y lo masculino. Tiene ojos de serpiente, el animal que representa el mal para la tradición cristiana, el pecado frente a lo bueno, frente a lo humano.
Es flaco y débil frente a lo sano y lo fuerte. Está en alianza con las hienas frente a su propia especie que traiciona, al clan, al dispositivo de alianza, al grupo primario que traiciona. Es no occidental frente a lo occidental o lo occidentalizable. Es melancólico y rencoroso en el mundo de la liviandad y de la felicidad obligatoria. Es toda la otredad. ¿Y qué hace la otredad en la película? Acosa mujeres, como les dije esta escena que eliminaron. Abusa de la confianza de los niños. Mata a su hermano y al rey. Comete magnicidio o regicidio y fratricidio en simultáneo. Mata al monarca, a su hermano, ¿no? Engaña a su sobrino. O sea que nos muestra que lo diferente es peligroso, que el diferente destruye nuestro orden. El único personaje racializado, amanerado, con cicatrices, es a su vez asesino de su hermano, acosador de Sabari, la mamá de Simba, y accede al poder, y al acceder al poder es un dictador déspota y caótico, ¿sí?, respecto de la comunidad. O sea que la maldad está representada por un Hitler puto árabe musulmán negro poco saludable y con cicatrices, digamos, así. Tiene todas las características de las minorías, femenino, negro, cicatrices, pero hace estragos como hacen las mayorías, en realidad. Hace las cosas que hacen los hombres blancos sanos heterosexuales. Pero nos venden que eso lo hacen la otredad. Vamos, chicos, que ya estamos en 2020. Ya sabemos que Trump es presidente, cómo funcionan las cosas. Le adjudican a las minorías los hechos y las acciones que en el poder ejercen las mayorías. La película expresa la idea de que si se cae el orden simbólico paterno existente, el mundo entra en caos. En lugar de pensar que es un orden simbólico el que es reemplazado por otro, el que es un orden simbólico el que se quiere cambiar, y no el orden simbólico que cae y que no puede ser reemplazado por nada más. Es un orden simbólico, no el orden simbólico. Ahora estoy terminando. Con esto termino y abro la palabra. Lo último que quiero decir es que Disney, de todos modos, siempre se retroalimenta de la crítica. Disney no se queda en el tiempo ni un segundo. No añora la estabilidad de lo conocido ni tiene ninguna nostalgia por los valores del pasado. Tiene alta capacidad de adaptación a entornos nuevos y cambiantes. En la década del 70 sale el Pato Donald, para leer el Pato Donald, que habla de ese colonialismo explícito que se ve en la historieta, y hace la crítica de que no hay padre y que no hay momentos de producción, no se ve el proletario. ¡Pum! Después aparece el Rey León, aparece un padre ahí ya, pero te muestra todo un darwinismo social naturalizado, te muestra la paternidad que siempre faltó, como alguien mencionaba recién, todos esos padres muertos que no están, en el Rey León está. Y te ponen el padre como figura central importante, ¿no? Rey, a la vez que padre ideal, que a su vez es rey. Todos los nombres son en suajili, el nivel de apropiación cultural, que no sé, nadie se percató. Bien, después vino un fuerte movimiento feminista, como el que estamos viviendo ahora, al menos en nuestras latitudes, y ¿qué te mandan? Frozen. Con 2 cojones te mandan Frozen. Entonces, las niñas pueden seguir siendo princesas porque la princesa es súper feminista, no necesita príncipe y tiene poderes. Todo el tiempo Disney reterritorializa y va a la velocidad de la luz. Bien, y con esto termino la exposición sobre el Rey León. Espero que se hayan entendido los 3 ejes. Los vuelvo a decir brevemente, los 3 ejes conservadores. Por un lado, el padre como la figura que sostiene el orden siempre, que si se cae eso hay caos. Segundo, la cuestión del darwinismo social, tiene que haber un rey y el rey es sabio, y si no se arma un bodrio terrible. Y tercero, el malo, la relación con el mal, la otredad, lo gay, lo negro, como el lugar de la maldad. Espero que les haya gustado, trabajé mucho para esta exposición y bueno, espero que les haya gustado y ahora yo quiero escucharles a ustedes. Pablo, yo quería preguntar que por qué, viste que al principio del encuentro hablábamos como de que era muy obvio esto de que afectaba mayormente a las masculinidades.
pero todavía no, o sea, bueno, entendí como que todas las figuras son masculinas y la importancia del padre y el hijo y es como patriarcado representado todo el tiempo, pero aún así como que no capté esa de por qué afectaba mayormente a las masculinidades. Bueno, Maca, en relación a eso, era algo que estábamos charlando, era una hipótesis, es una hipótesis de trabajo, no es nada hiper estudiado. Me parece que porque el protagonista es hombre, porque tiene una relación buena con su padre, está muy vinculada a personajes masculinos. Me parece que sí, en cierto sentido puede afectar más a las masculinidades, pero igual puede afectar a todos. No sé, era una hipótesis que estábamos manejando, no es una certeza, es lo que me parece. Una intuición que compartíamos con la Dani, creo, que estábamos de acuerdo, hombre, pero quizás estamos equivocados. De una. Yo también, o sea, en verdad lo pensaba un poco desde la experiencia personal y de lo que me había producido a mí en su momento en relación a otros congéneres, y de que también en ese momento Disney estaba, creo yo, si no estoy flipando, en un auge muy de princesa, estaba La Sirenita, había como otros relatos que estaban claramente más dirigidos a lo femenino de alguna forma, y El Rey León yo le sigo viendo como una lectura digamos, dirigida a las infancias masculinas y a organizar la masculinidad de una forma más específica, que quizás otras muchísimas películas de Disney estaban ampliamente dirigidas a ser princesas y lo que eso implica. Creo que desde ahí, pero también quizás es una visión medio heteronormal que tengo yo, pero tengo como la sensación de que mis amigos varones estaban como muy fascinados con El Rey León más que mis amiguitas mujeres. Es verdad. Bueno, eso. Es verdad, había muchas más películas para mujeres, es cierto, hay muchísimas películas para mujeres, entonces estas podían verla más los varones, digamos, y sentirse más identificados con el protagonista varón, porque había mucha princesa. Sí, ¿quién más quería hablar? Y la muerte, A ver, esperen, ordenémonos para hablar de uno, así no nos superponemos. Elio, dale, y después Sabri. No, que pensaba de mi época de infancia que a mí, por ejemplo, la muerte de la madre en Bambi fue tremenda, fue terrible, pero sí entiendo que fue mucho, no sé si por identificación en esto de la heteronorma y de cómo nos concebimos en esa subjetividad de infancia varón. La muerte del padre fue muy fuerte, y la figura de Íscar en la fraternidad, porque era el hermano, no solo la muerte del padre, que podría haber sido por otro tipo de traición, sino que el fratricidio, digamos, el hermano, con todos estos rasgos que me encantó ese análisis que haces, pues digo, es genial cómo poner toda esa otredad y cargarlo, más allá del mito del héroe. Pensaba también mientras se relata ese mito del héroe que busca el enemigo o ese otro, cómo ese otro también es un discurso que se construye, y que se construye acá en todos los rasgos, ¿no? Es maravilloso ver lo de la luna, de pensar en Oriente, pensar en todo, ¿no? En todos los rasgos que lo cargan de negatividad con un discurso que se crea de lo malo, de lo tirano, de lo absoluto como lo otro, todo malo. Y me parece que en ese sentido la muerte del padre es bastante movilizadora, por lo menos a mí me parece que sí, que más que la muerte, por ahí que otras muertes, que Disney siempre mata, me parece, a alguien también en esto del mito, del héroe, siempre alguien en la sangre tiene que morir alguien, pero acá en este sentido yo creo que sí nos ha marcado. Y coincido con este análisis de a los varones sí. Sí, o sea, es fuertísima la muerte de Mufasa porque va Simba, papá, despertaste, o sea, es terrible. Claro, ¿cómo nos va a llegar a eso siendo niño? Y por eso digo, está bien hecha la película, te llega. Es difícil ponerse crítico porque es Simba ahí tocando al padre para que se despierte. Y Scar diciéndole, no, vos lo has matado a tu padre. Sí. Leo, un comentario, dice Emiliano. Claramente el modelo masculino de identificación que propone es el poder y la dominación. Sí. Quería hablar Sabrina también. Te escuchamos, Sabrina. Y después Dani. Sí, Pablo. Increíble el análisis que nos estás dando. La verdad que estoy impactada. Y hablando con respecto
a cómo Disney se va modificando y va cambiando y tomando lo que le sirve o no, sin analizarlo. O sea, lo que se me viene primero a la cabeza, que en el Rey León 2 ya cambia el protagonismo, de que ya no es un varón, sino que es una mujer, que es Kiara, que de repente hace alianza con Kou, que pertenece al otro lado, por así decirlo, al otro, a lo prohibido. Entonces, como que ahí se va, ¿cómo decirlo? Va, básicamente eso, que cómo va mutando la visión y va transgiversando todo para su conveniencia, quizás, no sé. Sí. Pero es diferente el análisis ahí, ya tienen otra postura, me parece. Sí, no te puedo decir nada de la 2 porque no la vi, porque a mí no me gusta el Rey León, siempre la odié. Entonces, yo intuía desde pequeño que todo esto era propaganda patriarcal, así que nunca la vine a ver de adulto ahora para analizarla, y no he visto ni la 2 ni la versión hiperrealista, esa cochinada, no. Dice mi tocaya, si Occidente muestra solo lo que ya está asimilado, sigamos mirando Disney para las últimas noticias de cómo se está actualizando el sistema. Totalmente, Caro. Está muy bueno eso, sí. Disney como diagnóstico del presente. Sí. Interesantísimo eso, Caro. Sí, sí. Y bueno, como te decía, Sabri, no he visto la 2, ni la 3, ni la 8. Perdón, no puedo aportar mucho a eso porque no la he visto. Dani, ¿querías hablar? Sí, yo quería también, como comparto que es súper interesante, quizás cosas que yo había intuido como de forma muy suelta, como las has organizado en un argumento que es como súper contundente, pero pensaba en algún momento en relación también a esto del orden, y viniendo del palo del teatro, Shakespeare era un autor muy, bueno, le pagaba el rey básicamente para que escribiera lo que escribiera, entonces el muchacho estaba muy a favor del orden, de mantener el statu quo, y en todas sus producciones el caos y la crítica al rey era en lugares lejanos, que no eran su reino claramente. Hablaba de Dinamarca, hablaba de lugares, en Otelo hablaba de los moros, nunca hablaba de Inglaterra y de lo que estaba sucediendo en ese sentido. Nosotras hemos analizado al Rey León como una reversión de Hamlet. Desde ese lugar me parece interesante, y justo lo que decía, creo que Caro, en relación a Occidente, hay algo que yo la verdad que la vi hace un montón, pero hay algo que tiene que ver también con el territorio, y creo que lo nombraste así como al pasar del Estado-Nación. Mufasa en algún momento le dice: todo lo que toca el sol es nuestro, y las hienas vienen de otro lugar, y el tránsito del héroe a la extranjería también en Hakuna Matata está fuera del reino. Las hienas son migrantes o son invasores que vienen a comer nuestra carne y a competir por nuestros alimentos. Hay como algo muy, muy claro del orden de la patria, del Estado y del territorio, y de cuál es la visión que se da de eso. Y que además los que están adentro del territorio, que no son los reyes, son los herbívoros, son el ciudadano absolutamente desempoderado. Nunca lucha contra el Estado-Nación, ha cedido todo su poder al monarca. Me encantó, Dani, siempre me encantó todo lo que me decís. Perdón, Sí. En relación a lo que decía Dani, muy interesante, estoy muy de acuerdo, que además esa extranjerización, o sea, todo lo que ven tus ojos y las hienas vienen de otro lugar, y siempre como los desertores vienen de un lugar que es caracterizado como el mal. O sea, el fuera del reino, los únicos que pueden avanzar por fuera del reino y ser considerado algo positivo son los que van a colonizar. Los que desertan, no, eso es malo. Si salís del reino, tiene que ser para anexar nuevos territorios, básicamente, o nuevas conquistas. De hecho, es el cementerio de elefantes donde viven las hienas, es el lugar de la muerte. Sí. Totalmente, total. Sí, sí. Bien, ¿alguien más que quiera decir algo? El reino es Occidente, sí, claramente. El Rey León es Trump, básicamente. Sí. Las hienas no se adaptan a las reglas del mercado. Bueno, el robo, ¿no? Sí, la carroña.
No trabajan, o sea, Y si el son hambre. carroñeras no trabajan. Sí. Y el hambre, a mí siempre me llama la atención que ellas siempre tienen hambre. Ujú. No se sacian nunca y el hambre es una amenaza para el reino. Y el hambre la justifica. Y O sea, si ni el ellas se hambre alimentan, justifica. y si ellas se alimentan, entra todo en caos. Si se integran, el sistema no funciona más. Sí. Pablo, hay una más que quería decir que es, en un momento creo que lo dijiste igualmente, que Simba le dice al padre que se comen, ellos mismos se comen, o sea, los siervos que son súbditos de ellos, igualmente ellos se los manducan, o sea, es como que el padre dice, sí, bueno, pero tiene que haber una especie de equilibrio, es como que él mismo está diciendo que se devoran a los súbditos, pero bueno, en una especie de medida equilibrada, digamos, Pero son sabios, son prudentes. Sí, se lo dice. Pero al instante siguiente persiguen al pájaro. Donde ganemos todos. ¿Cómo? Un capitalismo donde ganemos todos. Un capitalismo donde ganemos todos, pero... Sí.